Hola, soy Abraham Bailón. Espero que estés muy bien. El día de hoy continuaremos con nuestro viaje en este curso de Física 2, ya por terminar este bloque de electricidad. Espero que estés tan emocionado como yo de haber adquirido toda esta información que nos hace entender mucho más el mundo que nos rodea. Como siempre te recuerdo, nos estaremos basando en nuestro libro de Física 2 de Héctor Pérez Montiel, de Editorial Patria. Vamos al tema. Circuitos en serie. ¿Qué es un circuito eléctrico? Un circuito eléctrico es un sistema en el cual la corriente fluye por un conductor en una trayectoria completa debido a una diferencia de potencial. Ok, aquí ponemos este circuito. Si te fijas, hay un conductor que une todo el proceso para llegar de un lado al otro de el generador o el que está dando la diferencia de potencial, ¿verdad? Si te fijas, la línea conductora solo tiene un solo camino que seguir. Estos electrones que van a ir viajando solo tienen un camino para llegar, y son múltiples los elementos que podemos conectar a través de un circuito. Vamos a ir avanzando y explicándote poco a poco. ¿Cuáles son los elementos fundamentales? En cualquier circuito eléctrico por donde se desplazan electrones a través de una trayectoria cerrada, existen los siguientes elementos fundamentales. Como ya lo vimos en la ley de Ohm, los elementos fundamentales pues son la diferencia de potencial, que está dada por los volts, la intensidad de la corriente eléctrica, que está dada por los amperes, y la resistencia, que está dada por los ohms. Ok, estos son los elementos fundamentales que van a tener todos los circuitos con los que vamos a estar trabajando. ¿Qué son los circuitos en serie? Mira, aquí pongo una definición y te pongo un diagrama. Vamos a ir revisando la definición y viendo este diagrama. Un circuito en serie, los elementos se conectan uno después de otro. A ver, vamos a ver. Aquí está la fuente, se conecta una resistencia, y de esta resistencia se conecta otra, y de esta se conecta otra. Es decir, que los elementos se conectan uno después de otro. Es correcto. Por lo que la corriente tiene una sola trayectoria. Ok, si sale del lado negativo hacia el positivo, solo tiene un camino que seguir. No tiene muchas opciones para seguir los electrones. Van a seguir un solo camino, como si fuera una carretera de un solo sentido, ¿verdad? El circuito se interrumpe totalmente si se abre en cualquier punto. Si llegáramos a romper la conexión, cortáramos este conductor, pues obviamente el circuito dejaría de funcionar porque no podría cerrar el ciclo. ¿Ok? Un circuito en serie, los electrones tienen una sola trayectoria, ya que existe la misma cantidad de corriente en todos los elementos del circuito. ¿Ok? Lo mismo que veíamos, los electrones que viajan por este circuito solo tienen un camino, por lo que la corriente será igual en todos los elementos del circuito. La corriente pues obviamente es la I, ¿verdad? De la ley de Ohm, se mide en amperes. Circuitos en serie. ¿Qué fórmulas vamos a estar utilizando para poder llevar a cabo los cálculos o la información que te pueden requerir en los circuitos en serie? Te vuelvo a poner la ley de Ohm. Solo le hice un pequeño cambio aquí. En vez de ponerle resistencia, le puse resistencia equivalente, por si ese circuito tuviera más de una resistencia. Vamos a tener que calcularla. ¿Cómo la vamos a calcular? Pues aquí tenemos la resistencia. La resistencia equivalente es igual a la suma de todas las resistencias que tenga el circuito. Le pongo resistencia 1, resistencia 2, y pueden ser las resistencias hasta llegar a la N, ¿verdad? Todas las que existan se van a sumar. El voltaje también es la suma de los voltajes individuales en cada resistencia. El voltaje en cada resistencia sumado nos debe dar el voltaje total. Y la intensidad total es la misma en cualquier punto del circuito. Aquí volvemos a hacer lectura de estos datos. La intensidad de color amarillo son amperes, las resistencias son ohms y están de color azul, y la diferencia de potencial está dada en volts y es de color. Ejercicio 1. Calcular la resistencia equivalente de tres resistencias cuyos valores son R1, 2 ohms, R2, 5 ohms y R3, 5 ohms, conectados en serie. Realiza el diagrama. Ok.
¿Qué cosa nos dieron? Pues solo tenemos resistencias y tenemos que sacar las resistencias equivalentes. Vamos a poner nuestra zona de datos, vamos a poner que no nos dieron ni la diferencia de potencial ni la intensidad de corriente, no nos requiere nada de este tipo, pero sí nos dieron las resistencias. La 1 es de 2 ohms, la 2 es de 5 ohms y la tercera es de 7 ohms. Vamos a poner nuestra fórmula, dice que la resistencia equivalente es la suma de todas sus resistencias. Ponemos la sustitución, resistencia equivalente es igual a 2 ohms más 5 ohms más 7 ohms. Si hacemos esta suma nos quedan 14 ohms. Bastante sencillo, lo ponemos en nuestra zona de datos, ya sabemos cuánto es la resistencia equivalente. Ahora nos dice que realicemos el diagrama. Vamos a poner un diagrama común y corriente. Aquí está el lado negativo, que está indicado por esta línea pequeña, y la línea grande indica el lado positivo. Por lo que el flujo de la electricidad va a ser del menos hacia el más. Como te lo voy a indicar en las siguientes flechitas, fíjate. De aquí empieza el proceso, entonces esta va a ser la primera resistencia que se topa, por lo que le pondremos que esa es la R1. Seguirá el flujo y llegará a la segunda resistencia, esa es la resistencia 2. Seguirá su flujo y llegará a la resistencia número 3 y cerrará el ciclo. Entonces nuestro diagrama quedaría R1 2 ohms de este lado en la parte de abajo, R2 y R3. Esto obedeciendo, ¿verdad?, a que la fuente está el lado negativo abajo y el lado positivo arriba. Esta es la respuesta correcta. Ejercicio 2. Obtener la resistencia equivalente de todo el circuito, los voltajes en cada resistencia y la intensidad de corriente del siguiente diagrama. Vamos a ver el diagrama. Muy parecido al anterior y nos pone tres resistencias, una de 1 ohm, otra de 2 y otra de 3, y nos pone que el voltaje es de 12 volts. Ok, muy bien, y nos pide que lo primero que saquemos es la resistencia equivalente. Vamos a poner nuestra zona de datos. ¿Cómo vamos a asignarle los datos? Dice que el voltaje son 12 volts, ese sí no lo dieron, pero la resistencia equivalente la tenemos que calcular. ¿Cómo sabemos cuál de estas resistencias es la 1? Siempre vamos a agarrar en la fuente el lado más pequeño, que es la carga negativa, y el lado más grande es la positiva. Y va del negativo hacia el positivo. Entonces el flujo de la intensidad, que está marcado por estas flechas, va hacia abajo. Entonces la resistencia 1 será la de 3 ohms, la resistencia 2 será la de 2 ohms y la resistencia 3 será la de 1 ohm. Con esta información ya podemos llenar nuestros datos. La 1 es de 3, la 2 es de 2 y la 3 es de 1. Ok, ya tengo las tres resistencias. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Vamos a aplicar la fórmula de resistencia equivalente, que es la suma de todas las resistencias. Resistencia equivalente es igual a 3 ohms más 2 ohms más 1 ohm. La resistencia equivalente entonces es 6 ohms. Si ya tengo la resistencia equivalente y tengo el voltaje, puedo sacar la intensidad. Intensidad es igual a voltaje entre resistencia. Vamos a sustituirlo, voltaje entre resistencia, y nos queda 12 volts entre 6 ohms. ¿Por qué 6 ohms? Pues es la resistencia que acabamos de sacar, ¿verdad? Que es la suma de todas las resistencias conectadas en serie. Entonces la resistencia nos queda en 2 amperes. Muy bien, si ya tengo los amperes, puedo sacar el voltaje que hay en cada una de estas resistencias con esta fórmula. Voltaje es igual a resistencia por intensidad, que es lo mismo que despejar esta fórmula, ¿verdad? Vamos a sacar la resistencia 1. Voltaje 1 es igual a 3 ohms por 2 amperes, que nos queda 6 volts. De aquí saqué los ohms, la intensidad ya la había sacado, nos quedan 6 volts en el primer voltaje, ¿verdad? En la primera diferencia de potencial. En la 2 serían 2 ohms por 2 amperes, que son 4 volts. Y en la 3 serían 1 ohm por 2 amperes, nos quedan 2 volts. Dice que la suma de todos los voltajes
nos debe dar el voltaje de la fuente, ¿verdad? Entonces, voltaje 1 son 6 volts, voltaje 2 son 4 volts y voltaje 3 son 2 volts. Eso nos da 12 volts. Comprobamos que estamos correctos. Ejercicio 3. Dos focos, uno de 70 ohms y otro de 80 ohms, se conectan en serie con una diferencia de potencial de 120 volts. Calcular la resistencia equivalente y el voltaje en cada foco. Ok, aquí está el diagramita. Uno es de 80, otro de 70 y la fuente es de 120 volts. Ok, ponemos aquí la fórmula para poder sacar los datos que tenemos. Y ponemos que la fuente o el voltaje son 120 y vamos a determinar cuál de estos dos va a ser el foco que vamos a nombrar como resistencia 1, ¿verdad? Como siempre, la rayita más pequeña indica el lado negativo y va a ir del negativo hacia el positivo. Aquí te pongo estas flechitas amarillas, quiere decir que vamos a considerar el de 70 ohms como la resistencia 1 y el de 80 ohms como la resistencia 2. Lo ponemos en nuestra zona de datos, resistencia 1 y resistencia 2. La fórmula dice que la resistencia equivalente es igual a la suma de las resistencias. Vamos a poner la sustitución, 70 ohms más 80 ohms, quiere decir que la resistencia equivalente son 150 ohms. ¿Ok? Ahora sí, tenemos que sacar el voltaje en cada foco. Para sacar el voltaje en cada foco nos va a hacer falta la intensidad, por lo que vamos a utilizar esta fórmula. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, que es lo mismo a 120 volts entre 150 ohms. Nos va a quedar a 0.8 amperes. Ok, ya tengo la intensidad, ya tengo el voltaje y tengo la resistencia. Ya puedo sacar cuánto voltaje hay en R1 y cuánto voltaje hay en R2. Voltaje, vamos a utilizar esta fórmula, voltaje es igual a resistencia por intensidad, que es lo mismo que la ley de Ohm, solo despejando para dejar solo el voltaje, ¿verdad? Voltaje 1 es igual a 70 ohms por 8 amperes, ¿verdad? Que es la resistencia por la intensidad. 70 por 0.8 nos va a quedar 56 volts. Vamos a hacer la resistencia 2 y nos queda voltaje 2 es igual a 80 ohms por 0.8 amperes. Eso nos queda 64 volts. Vamos a comprobar que esta información es correcta. Dice que el voltaje total debe ser igual a la suma de los voltajes en cada elemento del circuito, en R1 y en R2. R1 dice que tiene 56 volts y R2 dice que tiene 64 volts. Si lo sumamos nos va a dar 120 volts. ¿Cómo sabemos que está correcto? Porque es la misma cantidad de voltaje que tiene la fuente al inicio. Esta es la respuesta correcta. Ejercicio 4. Obtener la resistencia equivalente de todo el circuito, los voltajes en cada resistencia y la intensidad de la corriente del siguiente diagrama. Vamos a ver qué diagrama nos pone. Está un poco largo, es un diagrama que tiene una fuente de 12 volts y tiene 5 resistencias. Ok, vamos a poner nuestros datos. ¿Qué voltaje nos da? 12 volts. Las resistencias, ¿cómo vamos a asignar el número a las resistencias? Pues como ya lo hemos visto en los anteriores, del lado que tenga la línea más pequeña es el negativo y el que tenga la rayita más larga de la fuente es el positivo, y vamos a ir de negativo hacia positivo. Vamos a poner estas rayas de la intensidad de color amarillo y la primera resistencia que nos encontramos es la de 1 ohm, esa será la resistencia 1. La segunda que nos encontramos es la de 2 ohms, la tercera es la de 3, la cuarta es la de 4 y la quinta es la de 5. ¿Ok? Con esta información ya podemos llenar nuestra zona de datos. La resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, 4 y 5.
Bueno, ¿cómo sacamos la resistencia equivalente? Pues es fácil, utilizamos esta fórmula. La resistencia equivalente es igual a la suma de todas sus resistencias. Hacemos la sustitución y ponemos resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3 más resistencia 4 más resistencia 5. Hacemos esta suma y nos queda que la resistencia equivalente es igual a 15 ohms. Si ya tengo la resistencia equivalente y el voltaje, puedo sacar la intensidad de la corriente con esta fórmula. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Ok, voltaje sobre resistencia es igual a 12 volts entre 15 volts. Nos va a quedar de 0.8 amperes. Muy bien, teniendo ya esta intensidad, ya puedo sacar el voltaje que está transitando por cada una de estas resistencias. Vamos a hacer el uso de esta fórmula, que es voltaje es igual a resistencia por intensidad, que es el producto de despejar esta fórmula, ¿verdad? Resistencia que está dividiendo pasa multiplicando y nos queda esta formulilla. Vamos a hacer la resistencia 1. Voltaje 1 es igual a 1 ohm por 8 amperes, 0.8 amperes, y nos queda 0.8 volts en la primera resistencia. En la segunda nos va a quedar voltaje 2 es igual a 2 ohms por 0.8. Profe, ¿de dónde sacó eso? El 2 lo saqué de la resistencia y el 0.8 lo sacamos de este lado. Recuerda que los códigos de colores que te pongo es para que asocies, ¿verdad?, de dónde viene la información. Voltaje 2 sería 1.6. Vamos a hacer ahora la resistencia 3. Voltaje 3 es igual a 3 ohms por 0.8 amperes, lo que nos da 2.4 volts. El voltaje 4 es el que está en la resistencia 4. 4 ohms por 0.8 nos va a quedar 3.2 volts. Y la resistencia 5 sería 5 ohms por 0.8, que nos queda 4 volts. ¿Cómo sabemos si esta información es correcta? Pues vamos a ir a hacer la comprobación. Voltaje total es igual a la suma de todos los voltajes, ¿verdad?, en cada una de las resistencias. Si sumamos 0.8 más 1.6 más 2.4 más 3.2 volts nos queda, más 4 volts, perdón, nos queda 12 volts, que es exactamente el valor que tenemos en la fuente, ¿verdad? Esta información nos dice que el ejercicio está correcto. Espero que todo te haya quedado súper claro acerca de este tema de los circuitos en serie. Como siempre es un placer estar llevándote esta clase de contenidos. Me da mucho gusto que pases por aquí por estos videos y te preocupes por entender un poquito más el mundo que te rodea. Este curso está casi por terminar. Son pocos temas los que nos quedan de electricidad. Te voy a, como siempre, recordar que estamos trabajando con el libro de Héctor Pérez Montiel de Editorial Patria, pues el libro de texto que nos tocó compartir este semestre. Y te voy a decir que de la página 193 a la 205 viene muchísima más información acerca de los circuitos. Y si tienes alguna duda, pues ahí vienen ilustraciones, ejemplos resueltos, diagramas, algunas actividades que te pueden ayudar. Y si acaso la información que estás viendo aquí se te complica, te sugiero que veas el video con calma, que lo pauses, que tomes nota, que hagas tus cálculos que estamos desarrollando con tu calculadora, que veas que es correcto. Si acaso llegaras a encontrar un error o algo que te causa dudas, como siempre me puedes mandar un mensaje por aquí o directamente en nuestra clase. Me dio mucho gusto saber que estás por aquí. Un placer saludarte. Adiós.